lo que yo les comentaba ahora respecto de la prueba es eso, es un comentario inicial. Falta que yo les entregue de forma oficial los documentos, que en este caso va a ser un video, va a ser la rúbrica de las dos preguntas y va a ser todo el dossier de páginas web que yo estaba mostrándoles para el tema del terremoto de Illapel, si bien recuerdo el nombre, ¿ya? Y como es un terremoto conocido, quizás debe haber caleta de información que uno pueda ver. Entonces ahí la idea es investigar, po. Que ustedes saquen esas palabras de geología bonitas que le enseñó el Felipe, para yo aprender más. Ondas. Ondas. Yo podría hacerles una. Mira, cuando terminemos de ver energía, les voy a hacer una clase especial de ondas. Es aparte. Pero que voy a conectar con todo lo que vimos antes. Para que vean que no es muy distinto, que están al lado. ¿Ya? Eso quiero mostrar. ¿Ya? Entonces, oh, comencemos, po, porque lo que habíamos. Ahí sí. Porque lo que habíamos conversado ayer era. O sea, lo que les pedí que hicieran ayer era que resolvieran la prueba Inventory. ¿Sí? La prueba Inventory es una prueba de conocimientos, una prueba de ideas previas en física, perdón, y que permite determinar cuáles son los errores conceptuales que tienen los estudiantes. ¿Ya? Entonces, si yo bien me acuerdo, esta cuestión está por acá, está por aquí y por acá. Estamos por aquí, C. Narváez. ¿Dónde está esta cuestión? ¿Cómo se llama? Inventory, 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 inventory. Geología. Aquí está, Georgia. ¿Verdad? No me equivoqué. Ya, 11 personas respondieron a la prueba. Sí. Entonces, no nos interesa eso, no vamos a ver los datos, bla, bla, bla. Aquí tenemos los datos de la cuestión. Ya. Y acá tenemos las preguntas. 1 de 11. ¿Qué significa 5 de 11, 2 de 11? ¿Qué es? A lo mejor en la pregunta en cuestión, la cantidad de gente que la tuvo buena ya iba pues pasando. No. Pues lo que se pregunta a uno. Bueno, 10 personas. esta es la pregunta 1 y déjenme buscar las preguntas, po. No me acuerdo. ¿A dónde están las preguntas del inventory? Más. Pero las dice, ¿o no? A ver, mejor, antes de que... Porque no me va a resultar lo Si que ponen preguntas, estoy... profe, tiene que abrir dos pestañas en volar. Más arriba. Sí, dice preguntas. ¿Acá? Ah, claro, te entiendo lo que tú me decís. Veamos primero las preguntas entonces. ¿Les tinca? Entonces, tal vez abrir otro. Para ir comparando. ¿Sí? Ya, me parece una excelente idea. Es lo que me decían tus compañeros acá por el chat. ¿Cómo se abre esta cuestión? ¿Por qué no me dice abrir otra? Puede abrir la misma dos veces, copiando el link, y después le cambia. Ah, pero ¿por qué? Tapado en ventanas, pues. Ya, ahí sí. Ya, pues entonces, No, pues esto no es. Respuestas. Resumen, acá está. Esta prueba en realidad está hecha para que uno se frustre. ¿Ya? Porque, a ver, les cuento la historia, pues estos fueron dos físicos por ahí por el año 80 y tanto, que empezaron a darse cuenta de que esto en el MIT, se empezaron a dar cuenta de que sus alumnos siempre cometían los mismos errores, pues, y no cachaban por qué, pues. Entonces empezaron a averiguar cuáles son los errores que tenían los estudiantes, y cuando uno revisa todo como la historia de la construcción de la física, muchos de los errores que los estudiantes tienen son de pensamientos físicos pre-newtonianos. Por ejemplo, pensamiento de Galileo, de Copérnico respecto a la naturaleza del movimiento, de Aristóteles. Entonces son ideas que tienen errores conceptuales que son difíciles de sacar. ¿Ya? Entonces, por eso esta prueba en realidad está hecha para que uno cometa errores porque te invita a que te equivoques. Te invita a colocarte en una situación donde el sentido común, que es donde más falla esta prueba, vaya al límite y te haga fallar. ¿Cachai? Entonces, ese es el contexto de la prueba. Por eso, esta prueba no es evaluada, pues no tiene sentido que yo evalúe algo donde quiero que les vaya mal, pues no soy tan maldito. Ya, entonces, veamos la pregunta, ¿cierto? Veamos cada una de las preguntas y revisemos algunas que sean de interés, porque aquí tenemos la primera pregunta típica que dice que dos bolas metálicas del mismo tamaño, una del doble del peso que la otra, se dejan caer de lo alto de un edificio.
Y la pregunta es cuál cae primero. Entonces, ahí uno puede resolver la pregunta desde varios puntos de vista. ¿Ya? Uno podría resolverlo desde el punto de vista cinemático. Y uno podría decir, chuta, independiente de las masas, las dos caen con caída libre. Y cuando yo resuelvo las ecuaciones de caída libre, jamás coloqué la masa. Entonces, la masa no afecta. O bien, uno podría calcular a través de la conservación de energía en un sistema conservativo. Y ahí la masa es una cantidad que se simplifica, cuando la energía es una cantidad conservada. Entonces no depende de la masa. O bien yo podría mostrarles un video donde uno muestra una situación real donde pasa esto. Porque eso es lo otro que quería decirles. La situación real versus la situación planteada en el problema. Y que es lo mismo que hablábamos el otro día en clases. Pues cuando yo hablo de las leyes de Newton es en un contexto bien especial. Donde si me dicen que hay dos bolas metálicas del mismo tamaño, una de la otra, y yo las dejo caer desde el alto de un edificio, o sea, está el edificio, la fuerza de gravedad, las dos pelotas, el piso y nada más, pues. No hay roce del aire, no están todas esas consideraciones. Entonces, yo no sé si les mostré el video de donde se deja caer una pluma con un hangar. Y ahí está el ejemplo concreto. Hay uno en la luna, ¿no? El video. ¿Perdón? Hay un video en la luna donde un astronauta puede caer una pluma y un martillo y caen a la vez. Ah, claro, claro, sí, sí. Yo no lo he visto ese, ¿eh? Pero es lo mismo, porque en la Luna no hay aire, po. Sí, no hay aire. Eh, entonces, eso es lo que uno va resolviendo. ¿Y por qué esto es una pregunta de sentido común, po? Porque si yo dejo caer algo que es más liviano que otro, aquí en la Tierra sí pasan cosas. Claro, porque, insisto, el modelo que está detrás hay que respetarlo, po. Yo tendría que decirle a mi modelo, oye, tenéis fuerza de roce, y colocan la fuerza de roce, po. O puede ser que tenga fuerza de viscosidad, y escriben la viscosidad, po. Y puedes calcularlo. Y eso después lo podemos hacer. ¿Ya? Eso se puede hacer. Estamos a un paso de hacer eso. ¿Ya? ¿En la casa, chicos, alguna consulta de eso? ¿O vamos claro? Todo claro, profe. Sí, veamos cómo les fue, po. ¿Les tinca? A ver cómo les fue en la uno. Ah, está bien, po. Solamente una persona cometió el error. ¿Cuál era la C, profe? ¿Perdón? ¿Qué decía la C? Decía la C. Es la alternativa que decía. A la vez. Aproximadamente al mismo tiempo para las dos bolas. Sí. Ah, sí, sí. Y ahí uno cambiaría el aproximadamente por el mismo tiempo, Sí. explicando el contexto, pues, donde no hay aire, no hay fuerza de cuestión, no hay, es el mismo. Ya, busquemos otra. Dice, dos esferas metálicas, una de igual tamaño y otra doble peso, ruedan por horizontal por la misma. Mira. No te entiendo. No, aquí está la misma cuestión. Ya, este es interesante. ¿Sí? Una bola pesada se amarra a una cuerda y se hace girar a lo largo del plano horizontal, como muestra la figura. La cuerda de repente se rompe, indique la trayectoria que seguirá la bola. ¿No? Este problema para mí es de mucha importancia porque yo les voy a pedir que ustedes revisen en el Survey, esta es una tarea, tienen que hacerla, que revisen en el Survey el problema que viene resuelto del aviador con el asiento. Es un problema que hablan de un aviador que está sentado en un avión y hablan del concepto de fuerza centrípeta y centrífuga. ¿Me puedes definir? Porque sé que una es hacia afuera y otra es hacia Ya, adentro. eso es justo lo que quiero hacer ahora, pero yo quiero que en realidad ustedes lo lean. A mí me gustaría que ustedes hicieran el gesto técnico de poder entenderlo por sí solos. ¿Ya? Si no, yo lo explico en la otra clase, pero me gustaría que lo intentaran. ¿Ya? Entonces hagamos la discusión de este, ¿sí? Y para poder hacer una discusión concreta de este cuerpo, tenemos que pensar en las siguientes cosas. Primero, tenemos todo lo que conocemos de cinemática. Segundo, tenemos todo lo que conocemos de leyes de Newton, que es el compendio de toda la información relacionada con la fuerza. Entonces veamos qué es lo que pasa aquí. Déjenme hacer otra hojita, ¿ya? Entonces, imaginemos que me va a quedar la trayectoria bien cerrada, ¿sí? Voy a dibujar un sistema de referencia, ¿cierto? Acá, ¿sí? Acá. Y tengo esto del cuerpo que está girando, ¿ya? Con un radio. ¿Sí? Y está girando. Pregunta. Y esto tiene que ver con la decisión que después ustedes van a descubrir cuando lean por su cuenta lo que les estoy pidiendo. ¿Dónde me conviene técnicamente colocar el sistema de referencia para un movimiento que sea circular? Ya, en el centro, ¿cierto? Y me conviene en el centro
porque el radio siempre es fijo. Entonces, yo estoy en el centro, entonces siempre el radio va a ser fijo y la cuestión se mueve. ¿Ya? Eso es súper importante, parece súper trivial, pero es súper importante. Es súper importante. Entonces, ya nos damos cuenta que ese dibujo no me sirve. Entonces, mejor hago el dibujo concreto, ¿cierto? El que de verdad me sirve. Y voy a dibujar el sistema de referencia. ¡Chua! Voy a dibujar el sistema de referencia al centro y voy a tratar de que me quede. No sé si tiene autoformas esta cuestión. No formas. Ya, este. Ya. Ah, no se arrastra. No, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Me estreso, me estreso, me estreso. Ya, pues entonces tenemos la cuestión aquí redonda. ¿Ya? Crean que es redonda, por favor. Nadie, elipses. Ya. Entonces, hagamos el análisis cinemático que hemos hecho siempre, ¿ah? El que hemos hecho siempre. Y estamos pensando que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, en sentido horario. Entonces, si yo tuviese que dibujar un vector posición, claramente el vector posición va a ser una flecha que va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto en el perímetro, ¿cierto? En el perímetro de la circunferencia, en el borde. Ya, ese es cualquier vector posición. Perfecto. Si yo dibujo ahora el vector velocidad, instantánea, para que sea más fácil. ¿Cómo debería ser el vector velocidad instantánea? La derivada. Debería ser la derivada de la curva. Y la derivada de la curva, ¿cierto? Cuando tengo una circunferencia, es la recta tangente a la curva, ¿cierto? Entonces, debería verse el vector velocidad como esto que está aquí. Ya, entonces, fíjense en esto, fíjense en esto, fíjense en esto. Ya, po. ¿Cierto? Ese es el vector velocidad, ¿cierto? Y acá tenemos el vector posición. ¿Sí? Entonces, fíjense. Mientras yo tenga el objeto aferrado a la cuerda, ¿cierto? El vector velocidad punto punto va a ir, ¿cierto? Apuntando para afuera. O sea, independiente de dónde esté, yo voy a dibujar el otro vector velocidad cuando ya haya dado media vuelta y está por acá, y va a seguir siendo una flecha que apunta para afuera, pero todas apuntan para afuera. Entonces la pregunta, fíjense, porque estamos llegando a algo súper importante, ¿eh? Ustedes no se están dando cuenta. Ahora que tengo ese dibujo y conozco la vector velocidad instantánea, ¿cómo dibujo el vector aceleración? Una tangente ¿Cierto? ¿Una tangente hacia dónde? hacia la- Hacia el centro. Ah, o sea que la aceleración que experimenta el cuerpo cuando está sometida a esa fuerza es una aceleración que va hacia adentro. Por eso se llama fuerza central. Porque apunta para adentro. Ya, pues entonces en realidad eso es lo que pasa, porque mientras yo tenga el cuerpo aferrado a la fuerza, a la tensión, ¿cierto? Va a estar en movimiento circular, donde ya me estoy dando cuenta que el vector aceleración apunta hacia adentro. Entonces la pregunta, ¿y por qué yo no lo veo que viene para adentro? por la suma de los dos vectores. ¿De cuáles dos vectores? La velocidad va hacia afuera y el hacia adentro. ¿Hay una velocidad hacia adentro? No, no, se hace la suma de del vector velocidad con el vector aceleración. No se pueden sumar, po, porque son cosas distintas. No se pueden sumar peras con manzanas. Por... ¿Quién es el responsable entonces? A ver, porque, a ver, foto, foto. En ese momento, ¿hacia dónde se estaba moviendo el cuerpo? ¿Hacia dónde se estaba moviendo el cuerpo? Hacia afuera. Hacia afuera. Ajá. ¿Están llegando a donde estoy llegando yo o no? Sí, sí, sí. ¿Quién es el responsable de que el cuerpo esté apuntando hacia afuera? ¿La qué? La ley de Newton. ¿Tiene que ver con la ley de Newton? ¿Cómo se llama esta característica propia de las masas? Inercia. La inercia. Es por la inercia. El cuerpo en realidad se mantiene en el borde tensa, aunque la fuerza central está apuntando hacia adentro, porque hay una componente de la inercia que hace que el cuerpo se vaya hacia afuera. Entonces, en realidad, no es que sea una fuerza. Por eso no existe la fuerza centrífuga. Es una consecuencia de estar amarrado. Esto es una consecuencia de estar amarrado y de la inercia, de la inercia del cuerpo. ¿Se dan cuenta, no? Sí, sí. Y por eso, el único que experimenta la fuerza centrífuga, la centrífuga, no la centrípeta, la centrífuga, es el que está parado en la masa que está girando. El único que se siente apretado, que lo están tirando para afuera.
Cuando en realidad lo que están haciendo es que no se vaya para afuera. ¿Sí? Ya. Eso. Y no sé por qué llega a esto. Es porque había una pregunta que iba Por de eso. la bala. Hay una pregunta en la... Ah, ya. Ya, pues. Sí, me fui la media bola. Entonces, fíjense aquí, po. Ahora que entendemos todo eso, ¿les quedó claro la descripción? ¿No? A la gente en la casa le quedó clara la descripción que acabo de hacer de estos componentes de inercia y de velocidad. Au. ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya, pues entonces ahora la pregunta parece se responde súper fácil, po. Si yo suelto el cuerpo, imaginémoslo de otra forma, si yo estoy con una cuestión y lo suelto, por supuesto no en el campo gravitacional de la Tierra, porque aquí estoy en el vacío infinito y estoy girando la cuestión nomás, po, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a mover el cuerpo? derecho en vez. El cuerpo va a moverse en B porque justo, si yo suelto el cuerpo, la última componente de la velocidad apunta que tiene que seguir derecho, Su pendiente. la pendiente. Entonces, por eso el cuerpo sale directamente en línea recta y no sale con un movimiento curvo, porque es por consecuencia de la inercia. Y primera ley de Newton, pues si ya no hay más fuerzas, porque solté el cordel, ya no hay más fuerzas, voy a seguir en movimiento rectilíneo uniforme, pues si no hay otra fuerza que me esté afectando. Salgo en línea recta. Primera ley de Newton. ¿Sí? La gente en la casa, ¿cachó todo lo que acabo de decir? Porque como que junté todos los eslabones. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Busquemos otra pregunta. A ver, ¿qué dijeron ustedes? A ver, ¿cómo les fue? 2, 3, 4. B. Ah, bien, pues. Bien, bien. Sigamos otra. Tu. Hay una que siempre genera confusión. Eh, ¿Siempre ha sido la misma prueba desde eso de 280? sí, sí. Es la misma prueba, pero existen varios otros artículos porque de otros investigadores que muestran una forma, construyeron un mecanismo para modificar los contextos de las preguntas de la prueba sin disminuir la eficiencia de la pregunta. Es como una tabla, yo alguna vez he hecho esas cosas, pero ya no. Acme, a ver, una que sea interesante. Esta. Esta es algo que nosotros hemos visto constantemente, ¿ah? Sí, tiene relación con el movimiento parabólico que discutimos alguna vez en la casa. O sea, en la casa, en la clase. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que mejor representa el camino de la bala del cañón? O sea, insisto, primero tenemos que entender dónde está la bala del cañón, po. Porque si yo estuviese en el espacio vacío, donde no hay campo gravitacional de la Tierra, y yo disparo una bala de cañón, ¿para dónde se va a mover la bala? Y va a seguir derecho en movimiento rectilíneo uniforme, porque la bala explotó, o sea, el cañón explotó, ¡pah! Le cambió el estado de inercia, se aplicó una fuerza que después ya no existe, la cambié del reposo a moverse y se sigue moviendo con la misma velocidad hasta el infinito, porque es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En cambio acá no, pues sabemos que estamos en el campo gravitacional de la Tierra. ¿Sí? Y una de las características más importantes del campo gravitacional de la Tierra es que es constante. O sea, siempre está activado. Es constante. Entonces, fíjense, la pregunta A, o sea, la respuesta A, perdón, dice que va a salir en movimiento diagonal. O sea, es casi como si fuese rectilíneo uniforme. Pero no puede ser así porque nosotros sabemos que el modelo matemático detrás del movimiento parabólico dice que en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje Y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Donde la aceleración vale menos 9.8, busca punta para abajo, la aceleración de gravedad. Entonces no puede ser la primera. La B, bueno, la B es la respuesta correcta, ¿sí? Pero démonos cuenta por qué la C y la D no son respuestas correctas. ¿Sí? Esa es justamente la respuesta. Claro. Porque pareciera de que en la C y D la aceleración de gravedad tiene un intervalo donde no se activa, porque sale en línea recta la bala. ¿Sí? Y después se activa y empieza a bajar. Se nota mucho, por ejemplo, en la última, como que en una parte ¡puf! Se prendió a tope y lo tiró para abajo. ¿Ya? Y la otra como que va planito y después caes. Pero recuerden el dato, nunca se apaga, entonces desde que sale del cañón empieza a bajar inmediatamente. De forma suave, cuadrática, pero empieza a bajar. ¿Ya? Eso. ¿Y qué respondieron ustedes? A ver.
¿Y cuál es la 16 aquí? Tendría que contar rápido. Chuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esta, la B. ¿Y le pusieron? Ah, están bien, cabrón, están aprendiendo bien. Están súper bien. Hay unas que vi para arriba que parece no tenían respuesta. A ver, veamos. ¿Cuál? No, en las respuestas, creo que es la otra parte. Profesor, pero la B Dime. es la segunda de abajo hacia arriba, ¿cierto? ¿O la B es la segunda de Esta. arriba hacia abajo? Esta. Esa yo también pienso que Sí. es la B. Sí, pues esa es, pues, viejo. Bien. Esa es. Ya, buenísima. Ya. Acá, pues, esta igual es buena. Esta. Dos personas, un hombre grande y un niño, están tirando una caja con dos cuerdas atadas como se muestra en la figura. ¿Cuál de los caminos A y E corresponde a la ruta más probable para seguir la caja al ser tirada? La C. ¿Cuál es la más probable? ¿Cuáles son los supuestos? Porque aquí te colocan una situación en la cual yo no sé si el niño es Hulk y el adulto es, no sé, Depende de qué tan peso la caja. también depende del peso de la caja. O sea, pero vámonos a un contexto estándar, donde tenemos una caja que, de acuerdo a la descripción que yo veo ahí, es mucho más grande que el adulto y el niño, o sea, es un objeto grande. Van a morir todos. No, mentira. Un objeto grande. Entonces, lo que uno asume es que el cabro chico tiene menos fuerza que el adulto, ¿no? Bueno, que dice un adulto grande. Sí. Entonces La intuición lo se dice. está exacerbando que tiene harta masa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más concreta? Bajo ese sentido. ¿Sí? Podría ser que fuese toda directamente en la dirección del adulto A. Podría ir, pero ahí estaría despreciando totalmente el efecto del niño y no aparecería como una fuerza. Podría pensar que es la alternativa C, pero eso sería en el contexto en el que tanto el niño como el adulto aplicaran la misma fuerza, ¿cierto?, sobre la caja y lo hicieran acelerar de la misma forma. ¿Sí? O sea, más que apliquen la misma fuerza, aplican fuerzas tales que hacen acelerar el cuerpo en la misma proporción, ¿ya? Cosa de que todas las componentes que están en I desaparecen. ¿Sí? Fíjense que en ese dibujo vectorial, si hago la descomposición de la fuerza del hombre y la fuerza del niño, hay componentes que se van al eje I. Pero en el caso que está justo parejo, la eje I se fue la fuerza. ¿Ya? Y lo que parece más certero, claro, es la alternativa B, donde el vector está más tirado al lado del hombre que del lado del niño. ¿Sí? Y ahí Profesor, tenemos una visita. profesor, si fuera la A, se despreciaría completamente la Sí, fuerza del niño. completamente el cabro La chico, sí, B como que le agrega un completamente. poco. Claro, Y sería al revés hacia el otro lado. Si estuviera exacto, cargado para el niño, sería que el niño pone la mayor fuerza exacto. y el papá el menos, o sea, el hombre. Sí, po. Es como lo que uno ve cuando, no sé, pues está empujando cosas, po. Está forcejeando algo. El que tiene más fuerza lo va a arrastrar en la dirección que está aplicando la fuerza. Profe, Tiene pero relación con eso. Ujú. ahí, ¿cómo sabe? No, usted no se puede saber si tiene más fuerza el adulto, si está bien que sea adulto, pero ¿cómo sabe No, que el niño pero sí, po. es Superman? Yo dije exactamente lo mismo, pero me dijeron que aquí dice un hombre grande. Entonces se entiende que la persona tiene más fuerza que el niño. ¿Sí? Alguien robusto. O por ¿Y ejemplo, cuál es también esta? a veces cuando empujan, la persona que es adulta ejerce menos fuerza pues, para ir a la par. Tampoco se dice eso. Ya, pero es que no es ese contexto. Es justo el contexto en que todos los dos lo están Ah, dando todo. que picado el que yo qué. Sí, Yo me imaginé una guagua, profe. Una Entonces, guagua. obviamente, el hombre va a tirar más que la guagua. Claro, también. Veamos este, ¿ya? Este ejercicio habla de movimiento continuo, o sea, de movimiento continuo, de movimiento compuesto, ¿sí? Y habla de una bola de boliche que accidentalmente cae desde el compartimento de carga de un avión que vuela horizontalmente. ¿Cómo sería visto desde la trayectoria ¿Cómo sería vista desde la Tierra la trayectoria de la bola de boliche inmediatamente después de que se arranca del avión? ¿Cómo que como ustedes la qué veo, sería? ¿no?
La B, La D, yo estaba entre la B y la D. entre la B y la D. Sí. Piensa que el avión va moviéndose. Ujú, Entonces, todo en el avión se va moviendo en la misma dirección. sí, Si está suelto, la pelota va a seguir. ya. Aquí un compañero está diciendo de que hay que considerar en este problema de que el avión se está moviendo para la derecha. Y como la bola de boliche está dentro del avión, inicialmente la bola de boliche también se está moviendo para la derecha. Entonces, cuando yo la dejo caer, si bien cae en caída libre hacia abajo, se está moviendo también hacia la derecha. Entonces, la trayectoria que mejor cumple eso, considerando en que me estoy moviendo hacia la derecha con movimiento rectilíneo uniforme y caigo en caída libre con movimiento acelerado, es que la alternativa D es la correcta. Eso. Ahora, pero, profe, de repente los aviones tienen esa rampita que es por atrás para subir los autos. Ahí si se ¿Ya? cayó por ahí sería como la A, po, porque Ya, caería por sí, otro lado. pero es que ahí el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario de la dirección del avión. Sí, porque esa rampa que dices tú está detrás del avión. Sí, pues por eso, ahí sería como la A, po, Sí, porque exacto, Depende de por dónde se ve el cuerpo. exacto, sí. Pero ahí hay que hacer una suma de vectores de... No, no. Sí, pero no. porque la Sí. velocidad del avión sería más que la de la Pero es que rueda cuando taxi. yo, cuando yo estoy, es que lo que los compañeros están planteando es cuando uno sale por la puerta de atrás del avión. Entonces, cuando yo salgo por la puerta de atrás, yo no me dejo caer. Porque si me dejo caer, ¿cómo caigo? Caigo después con la dirección del avión, po. Pero si yo me lanzo para adelante, no, po. Voy para adelante, po. No, sí, pues claro, claro. Sí, sí, voy para adelante. Mira, habría que calcularlo, ¿ah? Voy a buscar si hay algún video de eso, de más que hay un Red Bull. Profesor, pero o sea, sería imposible que si uno se tira por la puerta caer recto, porque sí o sí con la velocidad del avión se Sí, po. va a Sí, correr po. sí o sí hacia el lado. Sí, sí, No, sí. Eso imposible. estamos diciendo. Eso estamos diciendo. Sí, tienes toda la Ah, razón. buenísimo. ¿Qué más? No, estos son puros ejercicios fomeque. Yo quiero hacer quiero que hagamos una descomposición de un ejercicio, así como de leyes de Newton, como los que estábamos viendo en la clase anterior, pero que hagamos uno con dos cuerpos. ¿Ya? Vamos a hacer uno bien sencillo. Yo no sé si no hemos hablado de la fuerza de roce, no hemos discutido sobre la fuerza de roce, pero me gustaría hacer uno donde hay dos cuerpos. ¿Ya? Y hagamos la descomposición entera como para que vayan visualizando cómo se dibujan las cosas y cómo se arman los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Eso me gustaría terminar la clase. Entonces, vamos a tomar los últimos 15 minutos de la sesión para hacer efectivamente eso. ¿Ya? Entonces, voy a pensar en el siguiente problema. ¿Ya? Tengo un plano inclinado. Este es el problema típico de colegio y de todas partes del mundo. Tengo un plano inclinado, ¿sí? Y sobre el plano inclinado tengo un objeto que está sin fricción sobre la superficie de masa m y tengo otro objeto de masa m distinta a la anterior, ¿ya? Entonces, les voy a hacer las siguientes preguntas antes de calcular. ¿Ya? En un contexto real, en el cual tengo ese sistema físico en el campo gravitacional de la Tierra, y tengo un ángulo que es manejable, 30 grados, un ángulo chiquitito, y no hay roce. ¿Qué es lo que me dice el sentido común que va a pasar respecto del movimiento de esos cuerpos? ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Y de qué dependería esa dirección de movimiento? El peso de más. Lo que me están planteando acá en la sala es que la dirección para dónde se va a mover el sistema depende de las masas, ¿cierto? Si la masa que está en la pelotita es menor, o coloquémoslo más extremo, mucho menor que la masa m del cuadrado, el sistema se va a mover en conjunto hacia la izquierda. ¿Ya? Y recuerden eso, en conjunto. Mientras la masa m se va bajando por la pendiente, la masa m mayúscula va subiendo, pero se mueven en conjunto. ¿Ya? Ahora, si la masa m de la pelota es mayor, todo el sistema físico se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Sí, sí influye la inclinación. Claro que sí influye. Por eso depende mucho de los valores de las masas. Y podemos ver un ejemplo en el cual podríamos, por ejemplo, determinar
cómo tiene que ser la relación entre las masas para que el sistema no se mueva. ¿Podemos hacer eso? ¿Les tinca esa pregunta? Ya, pues entonces, la pregunta que vamos a resolver es, dada esa configuración física, donde no hay fuerza de roce, tenemos cuerdas que vamos a denominar ideales, y les voy a mostrar por qué es necesario que sean ideales, y vamos a calcular la relación entre las masas para que se queden quietos. ¿Ya? Entonces, vamos allá, porque lo primero que uno tiene que hacer para resolver problemas de fuerza es identificar todas las fuerzas. Es la primera pega. ¿Ya? Y dentro de las cosas que les pedí que, bueno, una de las condiciones que les mostré en la clase anterior, para dibujar diagramas de cuerpo libre, era que cada vez que yo dibujaba el vector normal, lo iba a considerar como el eje Y positivo para ese sistema físico, para esa partícula. ¿Ya? Y en este dibujo ustedes pueden darse cuenta de que la masa que está sobre el plano inclinado sí tiene vector normal, mientras la masa que está colgando no tiene vector normal porque no está apoyada. Yo aquí voy a exagerar un poquito el dibujo porque yo quiero que usted recuerde de que estas masas no están apegadas. ¿Ya? No están apegadas. En ningún momento el plano inclinado toca la masa que está colgando. ¿Ya? Para que, para que se dé cuenta de que por eso no hay fuerza normal. Ya, pues entonces, dibujemos la fuerza para el primero, porque tengo una fuerza de tensión, que le voy a colocar tensión 1, ¿sí? Tengo hacia abajo el propio peso del cuerpo, en mayúscula G, y tengo hacia arriba, ¿cierto? La normal del cuerpo M minúscula, que le voy a colocar una M chiquitita. ¿Ya? Y ahora quiero responder la pregunta que me hacía la compañera acá en la clase. ¿Depende de las masas? Sí, claro que sí. Ahora, en el dibujo que ustedes están viendo en la pizarra, ¿reconocen quién es realmente la fuerza responsable que hace que el sistema se moviese eventualmente hacia la izquierda? ¿Quién es la fuerza que hace que el cuerpo se mueva hacia la izquierda? ¿La La normal? tensión, ¿o ¿La no? tensión? No. Sí. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que empuja? Porque si yo quiero que el sistema se mueva para acá, ¿cierto? Todo para allá. ¿Quién es el que empuja este cuerpo en esta dirección? Su propia gravedad. Y por eso es súper importante cuando te dicen, cuando vayas a hacer trekking, no llevéis mucho peso. Y uno la primera vez se lo lleva todo, las botellas, toda la cuestión. No sabe, po. ¿Y cómo vais en el primer trekking de tu vida? Pésimo, po. ¿Por qué? Porque vais justo en esa situación, en la cual tú puedes hacer todo el esfuerzo en ir para adelante, pero tu propia masa se está apuntando para atrás. Es que yo voy subiendo un plano inclinado. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Y además tiene mucho sentido porque la única fuerza externa en esta parte serían la fuerza de gravedad, la fuerza normal, ¿cierto? Que es ¿cómo se llaman las fuerzas? Vincular, porque es un vínculo. Y eso, ¿ya? ¿Qué más? Hasta aquí. ¿Cómo vamos con la fuerza de la masa M1? Porque no hay ninguna otra fuerza. ¿Sí? No existe ninguna otra fuerza. ¿Ya? Ahora veamos la fuerza de la masa M mayúscula, la que está colgando. ¿Y cuáles fuerzas tengo? Bueno, la tensión propia, que le voy a colocar tensión 2, ¿sí? Y hacia abajo tengo el propio peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a dibujar por primera vez el diagrama de cuerpo libre. Este es para la masa M pequeña, ¿sí? Y el diagrama de cuerpo libre para la masa M pequeña, lo voy a dibujar aquí, color verdecito, ¿sí? Va a tener, ¿qué cosa? Hacia arriba, el vector normal de la masa M pequeña, hacia la derecha, la tensión, y hacia abajo, la fuerza peso, con un ángulo de 30 grados acá. Pregunta. ¿Entienden cómo pasé del dibujo de la masita inclinada al plano inclinado? O sea, al diagrama de cuerpo libre, sobre todo el ángulo de 30 grados. ¿A todos les queda claro por qué es así? Más o menos. ¿Sí? Por el sistema de coordenadas, ¿ya? ¿Cómo uno se lo imagina? ¿Cómo uno se lo imagina de forma concreta? ¿Ya? En el primer cuerpo, la recomendación es dibujar el eje Y positivo en la dirección del vector normal. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar este eje acá arriba. Chuta.
este eje acá arriba, y este otro eje acá. Entonces ya saben por qué arriba va el vector normal, y hacia la derecha va la tensión 1. La pregunta es, ¿cómo obtiene el ángulo? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Y aquí, mi mejor amigo de toda la vida. No, me equivoqué. ¿Lo vieron ahora? ¿Vieron el detalle que hice para poder dibujar que el ángulo de 30 grados iba ahí? Y que es mucho más sencillo con los mecanismos que nosotros hemos utilizado para descomponer vectores. ¿Lo lograron ver? Mira, voy a repetir, porque el dibujo de la fuerza está claro. ¿Cómo voy para atrás? Aquí. El dibujo de la fuerza está claro, ¿cierto? Mire, fíjense. Tengo mis fuerzas representadas, hago el plano cartesiano, ¿cierto? Dejo el eje Y como el eje donde va la normal del cuerpo. Tengo la tensión que apunta hacia la derecha. Y ahora, ¿cómo calculo este ángulo que está acá abajo? Voy a seguir avanzando. Continúo la flecha del vector peso hasta abajo, de forma de poder armar mi triángulo rectángulo. Sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180. Y para complementar en el triángulo rectángulo, este otro lado de acá debe ser 30. Y por eso 30 es el ángulo que va aquí. ¿Sí? Mi recomendación es que después usted en su casa con calma haga este dibujo lento. Y se dé cuenta si, oh, esta cuestión de verdad es ahí, ¿por qué es ahí? Profe, pero sería lo mismo que poner 60 grados en el otro lado. Sí, exactamente lo mismo. Sí. Un compañero dice, entonces lo mismo que colocar aquí 60 grados. Sí, pues, es exactamente lo mismo. Pero ahí la composición va a ser al revés, ¿ya? El adyacente y el opuesto no van a ser los mismos catetos para esos ángulos, ¿ya? Pero sí, es exactamente lo mismo. Matemáticamente te va a dar el número, ¿ya? Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre para la masa M minúscula. No hemos calculado las fuerzas todavía, las formas explícitas de la ley de Newton. Calculemos solamente los diagramas de cuerpo libre. Y para la otra masa, para M mayúscula, es lo que les comentaba ayer, ¿ah? Usted, por favor, no cometa este error garrafal que de repente hace toda la gente, que le estoy enseñando yo ahora, pues, entonces, ya, sí. Son las únicas dos fuerzas que hay en el sistema para esa base. La tensión 2 y el peso. No hay ninguna otra fuerza, ¿ya? Esas dos fuerzas, por supuesto, están solamente en el eje Y, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, voy a escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, para este cuerpo, en la sumatoria de las fuerzas en el eje X, ¿cuánto vale la sumatoria de las fuerzas en el eje X? En términos generales. Variación de momentos. Sí, pero digamos la masa por la aceleración que tenga el cuerpo en ese eje. Y aquí pónganme atención porque estoy preguntando en general, porque después yo le voy a ir preguntando en particular cosas a esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, escúchenme con mucha calma lo que estoy diciendo ahora porque es súper importante. La suma de las fuerzas en el eje X va a ser la masa del cuerpo, que es la M minúscula, por la aceleración de la masa M en el eje X. ¿Sí? Porque solamente esa aceleración. Y tengo dos cuerpos, podrían acelerar distinto. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el eje X? Tengo la tensión 1, que es positiva, menos la componente del peso, que sería opuesto, mg, seno de 30, va a ser igual a la masa por la aceleración de m en x. Esa es la ecuación en el eje X. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación en el eje Y? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración de la m chica, de la masa chica, en el eje Y, po. ¿Sí? Y aquí viene lo que les estaba preguntando, lo que es importante, ¿ya? Que no quiero que se confundan porque yo lo expliqué mal al principio. No porque haya cometido un error yo conceptual, sino que porque estoy explicando el ejercicio de una forma totalmente distinta como lo hago siempre, ¿ya? Entonces, fíjense este detalle. Para el eje Y, la suma de las fuerzas en el eje Y va a ser la normal hacia arriba menos la componente del peso hacia abajo.
¿cierto? Porque si es este ángulo, este es el adyacente, va con coseno. Ya. Y esto va a ser igual a m por la aceleración de la masa m en el eje y. Entonces yo ahora les obligo, perdón que lo diga así, les obligo a preguntarle cosas a su ecuación. Porque ahí está la ecuación tirada nomás. Pero yo les pregunto ahora, en nuestro sistema físico, viendo lo que está pasando, ¿tiene sentido que exista una aceleración en el eje y para la masa m minúscula? ¿Tiene sentido que haya una aceleración en el eje y? Fíjense que el eje y es este eje que es así, que es el eje donde está el vector normal. O sea, ¿tiene sentido que exista aceleración? Porque ¿qué pasaría si existe aceleración? Que puede acelerar en el eje y. Quiere decir que o salta espontáneamente o rompe la muralla y se va para abajo. Entonces les vuelvo a preguntar ahora. ¿Cuánto debería ser la suma de las fuerzas en el eje y para el cuerpo de masa m minúscula, de acuerdo a lo que estoy observando yo en mi problema físico? Cero. Pero eso se lo dicen ustedes a la ecuación. La ecuación no lo va a saber. ¿Ya? Entonces, por eso yo sé que ahí es cero. Entonces, esto de acá, por lo que acabo de explicar, vale cero. Y esta sería la primera ecuación que nosotros tenemos totalmente resuelta. Claro, porque yo sé que independiente cómo sea el problema, yo quiero que mi masa en ese punto no salte ni rompa el suelo. Y esa es la condición física y la implementamos ahí. ¿Ya? Vamos al otro cuerpo, ¿ya? Antes de hablar de qué es lo que pasa con esta aceleración de aquí, porque tenemos harto que decir todavía. ¿Ya? Entonces, escribamos la ecuación para el cuerpo que está colgado. ¿Cuánto sería la sumatoria de las fuerzas? Y aquí voy a colocar un error a propósito. ¿Cuánto sería la sumatoria de las fuerzas? Esto es para... Déjenme por favor, irme para acá, ¿ya? ¿Cuánto sería la sumatoria de las fuerzas en el eje X? No, si alguien coloca esto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a 0, está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy sumando dos cosas y la suma es 0. Pero ahí, ¿tengo cosas en el eje X? No, pues entonces no hay información. Que es distinto decir la suma de las fuerzas es 0, porque la suma de las fuerzas es 0, el cuerpo se está moviendo en movimiento rectilíneo uniforme. Pero aquí ni siquiera se está moviendo en el eje X, está en reposo. O sea, no hay nada. Entonces la respuesta es 0 igual 0. Aunque parezca trivial, pero 0 igual 0. Que dice más cosas para nosotros los físicos. Dice que no hay flechas. No que las flechas suman 0. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, ¿cómo sería para el eje Y? La sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a, ¿cierto? La masa del cuerpo M mayúscula por la aceleración de M mayúscula en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Tensión 2 menos M2 mg va a ser igual a M a M I. Tengo la otra ecuación. Entonces, fíjense ahora lo que va a ocurrir. Tengo esta ecuación, que la voy a escribir inmediatamente acá. T1 menos M, ¿cómo es? ¿Cierto? Tengo esta ecuación, que no hemos dicho nada respecto al eje Y, o sea, respecto al eje X, eso es lo que vamos a preguntar ahora. Y tenemos esta otra ecuación que está abajo que se resuelve al tiro. Se resuelve inmediatamente, porque descubro que la normal va a ser igual al peso por el coseno. ¿Sí? Pero vámonos acá, porque aquí es donde está el problema. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Así, viendo el sistema nomás, ¿ah? Sin hablar de física, viendo las variables que hay. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Vamos a subir que podemos tener acceso a las masas. ¿Ya? Entonces, fíjense. Me falta la tensión 1. Me falta la tensión 2. Me falta la aceleración de la masa M mayúscula en el eje Y. Y me falta la aceleración de la masa pequeña en el eje X. O sea, tengo 4 incógnitas, 2 ecuaciones.
Así no puedo resolver el ejercicio. No se puede. Entonces ahí es donde viene nuestro mejor aliado, compañero, la cuerda ideal. Y ahora uno se preguntará, ¿por qué la cuerda, po? Entonces voy a tomar estas ecuaciones de nuevo, las que están acá, y con esto ya voy a ir cerrando la sesión del día. ¿Sí? Y vamos a implementar el caso cuerda ideal. Y como les comentaba ayer, el caso cuerda ideal quiere decir que básicamente la cuerda funciona como una conexión mística, que no tiene masa, que no se rompe, que no se estira, que si me muevo para la derecha, todo va para la derecha, que si me muevo para la izquierda, todo va para la izquierda. Es como una conexión mística. Ya, pues entonces, analicemos qué significa esa conexión mística. Porque si la cuerda no se estira, no se rompe y no tiene masa, primero la tensión 1 y la tensión 2 deberían ser idénticamente iguales, po, porque es la misma cuerda. Entonces, primera condición importante, que la tensión 1, para todo esto, que la tensión 1 y la tensión 2 van a ser iguales a T. O sea, por segmento de cuerda, las tensiones son iguales. Eso quiere decir, si por ejemplo tengo más objetos conectados por cuerda, todos los segmentos de cuerda son iguales. T1, T2, T3, T4, T, T'. No sé si me cacharon lo que dice recién. Por segmento de cuerda. ¿Ya? Y lo otro, po, como el sistema se mueve todo junto, ¿cómo deberían ser las aceleraciones del cuerpo en el MI? Iguales. O sea, se entiende que son iguales no vectorialmente, porque una se va a mover en el eje Y y la otra en el eje X. Pero como magnitud son iguales. Numéricamente son iguales, pero no vectorialmente. Entonces, este sistema se transforma y me queda sigamos todavía. Todavía no se acaba. Porque nos falta otro detalle que tiene relación con lo que yo les estaba diciendo. Yo obtengo el valor de la aceleración, pero no obtengo el signo. Entonces ahora me voy al mono. Y una de las primeras cosas que yo dibujé en este ejercicio fue la orientación de movimiento. No sé si se dieron cuenta que dibujé la flecha diciendo, me muevo para allá. ¿Sí? Fue lo primero que hice porque es importante. Entonces, fíjense, la aceleración del cuerpo que está colgando, que yo le puse en el eje X, me está diciendo que se está moviendo hacia qué lado del eje X. ¿Positivo o negativo? El del cuerpo que está colgando. ¿Positivo o negativo? Hacia allá la cola. Negativo, negativo. Negativo. ¿Hacia dónde se va a mover el cuerpo? Va a bajar, po. Se está moviéndose allá. Mientras la masa que está colgando sube, el otro va bajando en el plano inclinado. Eso estoy diciendo. Sí, po. Entonces, ¿hacia dónde se mueve ese cuerpo en el eje X? ¿Cuál? Al lado positivo, el que está colgando, el que está en el plano inclinado. ¿Hacia el positivo o negativo? Hacia el negativo. Ya, hacia el negativo. Entonces, negativo. Profe, tengo una duda yo. Dale, cuéntame. Hay una duda. El AMX igual AMI, ¿qué significaba? Es la condición física para que es consecuencia del acuerdo ideal, que me dice que el cuerpo se mueve en conjunto. Sí, pero el AMX, ¿qué significa? O Que la sea, aceleración de la masa m minúscula en el eje X va a ser igual a la aceleración de la masa m mayúscula en el eje Y. Son está bien, aceleraciones. ¿Sí? está bien. Ya, pues entonces, fíjense que para el otro cuerpo, para la otra ecuación, no, pues aquí me equivoqué, po. ¿Qué pasó? Me equivoqué, po. El signo menos va acá abajo, no arriba. Va acá, po. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la masa minúscula, po. Ya, esta es la ecuación de la masa minúscula. ¿Sí? ¿Sí? Mientras que el otro cuerpo, ¿cómo debería ser el signo de la aceleración para otro cuerpo que está en la M mayúscula? Si va hacia arriba, Positivo. positivo. Entonces acá uno le coloca que es positivo
positivo. Y ahí está resuelto. Porque ahora usted tiene que resolver el sistema, calcular las aceleraciones, tiene las tensiones. O bien podría preguntarse la pregunta inicial que hacíamos con la compañera. ¿Cómo deberían ser las condiciones de las masas para que, ¿cierto?, el sistema no se moviera? Entonces resolvamos esa pregunta. Y con eso cerramos. Porque vamos a resolver un ejercicio en particular, que le voy a colocar aquí una super estrellita amarilla para que se acuerden que es un ejercicio particular. 3 estrellitas amarillas, ¿cierto? Que se acuerdan que es especial. Que es justo la situación de cómo debiese ser la distribución de las masas para que el sistema yo lo coloque y quede en reposo. Entonces, si yo el sistema lo quiero colocar y dejar en reposo, quiere decir que la aceleración de cada objeto, ¿cómo va a ser? 0. Pues entonces este sistema ahora se escribe T menos mg igual 0 y T menos mg seno de 30 igual 0. Igualan, porque Sí, pues, igualo las tensiones. Igualo las tensiones y al igualar las tensiones obtengo ¿qué? Lo escribí con rojo. mg seno de 30 va a ser igual a m por g. O sea que cada vez que existe una relación entre m y m, no, al revés mejor. Cada vez que existe una relación entre m y m que sea igual al seno de 30, o sea, al seno del ángulo, yo voy a poder dejar las masas, ¿cierto?, en condición 0. Entonces, imagínense ahora un caso súper extremo. Un caso extremo. Porque este es que yo tengo las masas en equilibrio con un ángulo de 30 grados. Pero ¿qué pasa si quiero dejar las masas en equilibrio con un ángulo de 90? O sea, que las dos cuelguen. ¿Cómo deberían ser las dos masas? hace igual al seno de... no, espera. Estoy viendo la pregunta desde otra arista. Tenemos la relación esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberían ser las masas? Si yo quiero tener las dos masas colgando así, paradas. ¿Cómo deberían ser las dos masas? 1 a 1. ¿Y ese qué ángulo es? ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Lo que acabamos de resolver es algo que algún físico llamó máquina de Atwood. Atwood. ¿Sí? Que es todos los valores posibles para un sistema con un pivote, con una inclinación pivote. Máquina de Atwood. Eso. Hasta aquí dejamos la clase el día de hoy. ¿Alguna consulta, chicos, en la casa? ¿Está todo claro? ¿O quedaron más Profe, dudas? Cuéntame. ¿por qué fue tan específico que la fuerza de Rosa nos jodería tanto la vida? La fuerza de roce no nos jode la vida. Gracias a la fuerza de roce ocurre la vida. pero no entiendo tu pregunta. No la entendí Así, bien. ¿por qué no la puso? Porque no la hemos visto, po. Y la fuerza de roce es una función que tiene un valor que se llama roce estático y roce cinético. Entonces tengo que contar unas cosas más para poder hablar de eso. ¿Sí? Pero eso lo vemos en la próxima clase. Bueno, la próxima semana es prueba, ¿eh? No es clase. Así que vamos a pegarnos como un salto cuántico en la próxima semana, que vamos a dejar de ver leyes de Newton y vamos a trabajar en la prueba, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya pues chicos, en la casa no sé si hay más consultas. Dale, cuéntame. Entonces, ¿qué se necesita para que no se mueva? No entendí eso. Porque estaba tratando Sí, de po. averiguar para que no se Para moviera la... para que no se moviera, porque estas son las ecuaciones que tenemos, ¿cierto? Las que están con rojo. Entonces yo ahora le estoy colocando la condición adicional al problema físico. O sea, no quiero que nadie se mueva. ¿Cómo debería ser la distribución de las masas para que no se muevan? Sabiendo que tengo un ángulo de 30 grados en un pivote. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que hago las aceleraciones cero. Y ahí llego a las ecuaciones amarillas. Y después las ecuaciones amarillas reemplazo la tensión de una en el otro y obtengo la relación que está al lado derecho. Entonces, en esa condición física, donde yo tengo un ángulo de 30 grados, si yo logro que el cociente entre la masa mayúscula dividido por la masa minúscula sea igual al seno de 30, ninguno se va a mover. Van a quedar quietos. Ahora, yo hice otra pregunta adicional después. ¿Cómo yo soy capaz de hacer ahora que tengo dos cuerpos colgando de algo? ¿Cierto? Me estoy imaginando una situación así. Porque primero estábamos así, ¿cierto? Con un ángulo de 30. Qué feo el dibujo. Estábamos así con un ángulo de 30,
¿cierto? Acá está el ángulo de 30, pero yo me imaginé una condición así, ángulo de 90, y tengo aquí un objeto colgando y acá otro objeto colgando, ¿cachai? Aquí hay una polea. Entonces, ¿cómo debería ser la masa de esos dos para que no se muevan? O sea, yo sé que tienen que ser iguales para que no se muevan, y eso es justo lo que obtenemos cuando reemplazo el ángulo de 90. Obtengo que m mayúscula igual a m minúscula. Eso fue lo que dije. ¿Sí? Con eso aclaré. Ya entendí, sí entendí. ¿Sí? entendí. Ya, bacán, bacán. Ya, pues entonces, no sé si hay más consultas, preguntas al respecto de la clase. ¿No? ¿No hay más consultas? Ya, pues entonces dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a mostrar a sus compañeros para que se despidan. Están todos ahí sí. Déjale un chao a los cabros. Éramos 4 nomás, se lo perdieron. Así que la próxima clase nos vemos. Po. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao. Ya, Buen fin de profe. semana, profe. Chao, profe. Cuídense. sí. Aprovechen de descansar. Chao, chao. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Vale. Chau, chau.